Hola Raúl, te paso crónica, jornada 20, primera catalana, Mataró 0, Cangibert 0. Bueno, tras la derrota de la semana pasada, tocaba corregir muchísimas cosas. Se han hecho, el equipo da un paso adelante en cuanto a imagen y en cuanto a juego. Una primera parte donde creo que la posesión es un 80-20. Al final ellos han planteado un bloque medio sin ser muy agresivos, simplemente basculaban. Nosotros, que no es fácil, hemos tenido que llevar el peso del partido, es decir, todo lo hemos propuesto y claro, si tú tienes el 80% del tiempo el balón en tu poder, pues tienes más posibilidades de errar algún pase y generarte a ti mismo peligro con una pérdida, pero no ha sido así. Hemos estado muy acertados en la circulación de balón, hemos filtrado pases, hemos pasado de zona 1 a zona 2 con mucha facilidad y fruto de ese dominio, pues en una jugada que tenemos trabajada de picar a espacio, pues hemos dejado a un jugador 1 contra 1, hemos estado 1 contra 1 contra el portero. Bueno, se ha fallado la ocasión, pero hubiera supuesto el 1-0. Ellos, no recuerdo ningún chute a puerta en toda la primera parte y desde atrás pues tampoco han propuesto ningún tipo de juego en construcción, simplemente lanzar en largo y coger segundas jugadas, que viene siendo la tónica habitual de nuestros rivales. Después hemos empezado la segunda parte, ellos han metido, o sea, con el 0-0 empieza la segunda, han metido a un jugador más en línea defensiva, nos han montado una línea defensiva de 5 en bloque bajo. Cuesta muchísimo atacar un bloque bajo tan cerrado, porque al final ellos están esperando a que falles el pase y montarte una contra. Hemos tenido la paciencia de circular muchísimo, volvería a ser sí, un 70-30 o un 80-20 otra vez de posesión, en una buena jugada por banda, un centro por delante de su defensa, remata un jugador del Mataró a 4 metros y se la encuentra el portero. Un remate de cabeza que el portero se la encuentra a contrapié y le da en el cuerpo y la salva. Son dos ocasiones clarísimas que en otro tipo de dinámica o momento te entran sin querer y ahora está costando un poquito más. Después hemos tenido un par de chutes desde la frontal, ya te digo, es una dinámica difícil porque te toca hacer muchísimo más que el rival te viene a 10 puntos en una zona media tranquila y simplemente se defiende, le parece bien el empate, y cuando tú tienes que llevar todo el rato el peso del partido, pues es muy exigente, te obliga a jugar mucho mejor. La semana que viene tenemos un partido, diría que épico, contra el líder, contra Manlleu, el mejor equipo de la liga, con diferencia. La clasificación lo demuestra y los resultados que saca lo demuestra. Pero como te digo, ya hemos jugado en estos 7 partidos que llevamos con Alex al cargo, hemos jugado contra rivales de todas las zonas y no hemos encontrado a ningún rival superior. Así que a ver si logramos una victoria en casa del líder, que supondría un golpe anímico brutal y nos lo merecemos también. ¿Vale? Gracias.